5 de agosto es el Día Patrio de la República Oriental del Uruguay. Y qué mejor que entrevistar a un patriota, un hombre honorable, un hombre de bien, el general Guido Manini Río, actual senador de la República por el partido Cabildo Abierto, y para muchos es el hombre que va a ser presidente en algunos años del Uruguay. Guido, feliz Día Patrio. Bueno, muchas gracias. Hoy hace 198 años, en la Piedra Alta de San Fernando de la Florida, como se llamaba la actual capital hoy del departamento de Florida, un grupo de orientales eh, hacía una declaratoria y dictaban tres leyes. Una ley de independencia, se declaraban independientes los orientales de todo poder extranjero. Una segunda ley de unión a las Provincias Unidas, es decir, que para aquellos orientales las Provincias Unidas no eran un poder extranjero, eran lo que ellos querían pertenecer, a lo que querían pertenecer. Y una tercera ley que era la ley de pabellón, que establecía cuál era la bandera que iba a ondear mientras las Provincias Unidas no aceptaran a la provincia oriental. Las Provincias Unidas, donde en aquel momento si bien no era el gobernador, pero era el poder real, lo ejercía Rivadavia, no quería saber de nada las Provincias Unidas de una guerra con el Imperio del Brasil. Entonces no aceptaron de inmediato esa unión, esa segunda, lo que establecía la segunda ley, la ley de unión, no la aceptaron de inmediato y se generó una situación donde el pueblo de Buenos Aires le reclamaba a sus dirigentes que aceptaran a la provincia oriental que quería unirse a las Provincias Unidas. Hubo incluso incidentes frente a lo que se llamaba la legación, es decir, la embajada del Imperio del Brasil en Buenos Aires, hubo agresiones, hubo, bueno, de todo tipo de presión, y recién después de la batalla de Sarandí, donde los orientales demostraron que podían, a pesar de su inferioridad en recursos, podían en el campo de batalla hacerse respetar. Una gran victoria oriental en Sarandí, que fue un 12 de octubre. Recién a partir de ahí, las Provincias Unidas aceptan a la provincia oriental y entonces es la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil, que va a tener como hito más importante la batalla de Ituzaingó en febrero del año 27. El 25 de agosto, la fecha que hoy recordamos, marcó el inicio de ese proceso que va a terminar en el año 28 con la Convención Preliminar de Paz en Río de Janeiro, donde se le da la independencia a lo que había sido la provincia oriental. Y ahí es que nace el Uruguay independiente, bueno, todo un proceso que va a ir consolidándose a lo largo de los años, porque en un principio no era tan independiente como lo decían las leyes y la constitución, pero esa es la historia y eso es lo que hoy recordamos. Recordamos aquellas tres leyes en la cual el espíritu que había era un espíritu de unidad rioplatense de acuerdo al ideario de Artigas. Artigas ya estaba internado en la selva paraguaya para no retornar más, va a vivir todavía muchos años más, hasta 1850, pero no va a volver más al Uruguay. Y el espíritu de Artigas era el que animaba a aquellos hombres que hace 198 años en la Florida declaraban la independencia, la unión y la ley de la bandera. La última pregunta, Guido, como estás movilizándote para ir a diferentes actos a lo largo y a lo ancho del territorio patrio, ¿piensas que hoy en día el joven uruguayo es patriota? Bueno, lamentablemente la educación uruguaya ha decaído mucho, la prédica que busca debilitar las raíces de nuestro pueblo va siendo mella y ahí lo que hay es un gran desconocimiento. Yo no sé si corresponde decir falta de patriotismo, pero sí un gran desconocimiento con esa historia tan rica que nos hizo fuerte en un momento. Pero hay sí
una bulia general al recordar estos hechos, como que están el joven uruguayo, y supongo que también ocurre en otros países, está más pensando en el presente, en el día a día, y a veces buscando el camino más fácil, que muchas veces pasa por ceder ante aquello que viene dictado desde otras latitudes. Nosotros permanentemente pregonamos la necesidad de volver al artiguismo, y la esencia del artiguismo, y esa fue la razón de su lucha y de su derrota, la esencia del artiguismo es respetar la soberanía particular de los pueblos, como él le llamaba, es decir, la autonomía, el autogobierno, el gobierno propio, en una palabra, que no nos gobiernen desde afuera. Esa es la esencia del artiguismo, y hoy tal vez la juventud tiene esos conceptos, por lo menos no tan arraigados como lo tenemos quienes tenemos algunos años más. Muchísimas gracias, Guido, muy amable como siempre. Un saludo grande y gracias por la entrevista. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.